Bueno, bienvenidos. Me acuerdo del último sermón hace un mes atrás. No alcanzaban los lugares, había gente allá por el pasillo. A veces pasa así también los viernes, ¿no? No alcanzan las sillas y somos muchos y a veces somos pocos. Podemos pasar por etapas donde hay muchos que están de vacaciones, enfermos. Pero bueno, bienvenidos todos, también los que nos visitan por primera vez. Y estoy predicando sobre la segunda carta de Pedro. Vamos a poner todo el sermón y a ver si llegamos con el tiempo en la mano del Señor. Señor, bendice la predicación de hoy. Guíame, Señor, guárdame decir cosas que no son. Úsame, Señor, que sea de mucha bendición para nosotros. Y guarda nuestra mente de distraernos, sino enfocarnos totalmente a tu palabra. Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que no tienen Biblias, acá lo pueden ir viendo. Estamos en la segunda carta, ya llegando al final de la segunda carta. Y para recordar como Pedro quiere, Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, escribe 2 cartas a la iglesia, ¿no? Ya en finales de sus tiempos, de sus días, Pedro ya quizás en Roma escribe estas cartas, siendo perseguido, predicando el Evangelio, y alienta a la iglesia en medio de la persecución. En esta segunda carta nosotros recordamos que todo el capítulo 1 deja por muy claro Pedro que no está en fábulas, no está inventándose cosas, sino que caminó con el Señor y quiere dejar algo impregnado en la iglesia, la gran importancia de conocer la verdad para poder discernir el error, para no ser engañado, ¿no? Cómo conocer la palabra de Dios para que yo no sea engañado en un camino perverso que lleva a la perdición. Deja por claro, da pautas y entra un capítulo 2 porque la carta tiene 3 capítulos nada más, una carta muy corta, pequeña, pero muy profunda. El capítulo 2 dedica a Pedro totalmente a los falsos maestros. Nosotros vimos que Pedro en el capítulo 2 fue haciendo una radiografía de cómo es un falso cristiano, un falso maestro, un falso profeta, un falso, ¿no? Que dice ser, pero no es. Dice andar, pero no anda. Dice ser discípulo de Jesús, pero no es. Pedro caminó 3 años con Jesús. También conoció a Judas, que caminó también al lado suyo 3 años. Y vio todo, ¿no? Y en esta carta Pedro va desarrollando y habla hasta de Balaam, el mayor mentiroso profeta, dice ser hasta que engañar hasta a la gente hoy en día, decir no, pero Balaam era bueno. Eso lo vimos en la última predicación, y cómo fue detallando de cómo una persona es adúltera, es orgullosa, cómo una persona puede ser avara, dando características de cómo una persona puede tener estas características de falso. Y dice así la palabra de Dios, lo voy a leer en el capítulo 2, versículo 17 al 22, que dice: estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales ha sido reservada la negrura de la tiniebla, porque vociferando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que realmente están escapando de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue transmitido,
pero le ha acontecido de que aquel refrán tan verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Nosotros por ahí, muchos han escuchado muchas historias. Hay una historia que es muy conocida, no sé si conocen al hombre Horacio Spafford. Fue un hombre que escribió un himno, una canción muy fuerte, doctrinalmente muy bíblica, muy bíblica. La canción se llama Estoy bien con mi Dios. Su familia tiene un accidente en el medio del mar y la mujer le manda un telegrama. Única salva, dice. Única salva, 2 palabras. Y sus hijos murieron ahí, ahogados. Ella fue rescatada, se hundió el barco. Y él se toma un viaje muy rápido a ese lugar, con otro barco, llega al lugar y va a las coordenadas donde murieron sus niños, ¿no? Y fue un dolor muy profundo, ¿no? Perder a sus hijos, y él va a la recámara, a su pieza, dentro del barco, y escribe esta canción, que hoy es muy recordada, de mucho aliento para los que están pasando por situaciones muy difíciles. ¿Cómo terminó la vida de este Horacio Spafford? Que escribió una canción muy linda para nosotros, ¿no? Termina después a lo largo de sus días creando una iglesia de una secta, enseñando doctrina de demonios, a la perdición totalmente, enseñando algo que pisotea la sangre del Señor Jesús. Es triste, ¿no? Pero escribir una canción tan linda que hoy entre los cristianos es tan hermosa. Sí, muchos cantantes de Hillsong, ¿no? Tampando un montón de cosas abajo de la alfombra y llevan una vida perversa. O dentro de las iglesias, predicadores muy fuertes, bíblicos, enseñando cosas muy bíblicas, pero por abajo tienen una vida de oscuridad, de doble cara, muy fuerte. Y es triste. Y bueno, y Pedro habla de esto. Estas personas, como dice el versículo 17 del capítulo 2, dice, estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para las cuales ha sido reservada la negrura de la tiniebla. Estas personas, del mismo modo, como él dice acá, son fuentes sin agua, manantial, como Esteban recién hablaba de Locarno, ¿no? De un lugar de manantiales. El agua es un sustento físico para nosotros, para la carne, ¿no? Podemos estar días sin comer, pero necesitamos tomar agua, ¿no? Podemos estar mucho, pueden preguntar después la hermana Mari Carmen, acá la médica, cuánto día puede aguantar el cuerpo sin beber agua y cuánto sin comer. Pero el agua es algo vital para el cuerpo y para la vida física. Y acá Pedro usa una alusión, ¿no? Estos son fuentes sin agua, estos falsos maestros. Fuentes sin aguas. ¿Por qué? Porque su enseñanza espiritual no nutre. La enseñanza espiritual que ellos enseñan no nutre a la vida espiritual, ¿no? Mi carne necesita comer, necesito tomar, pero también así la vida espiritual, mi espíritu de Dios, necesita beber del agua de la vida. Por eso vemos en Proverbios 13:14, la enseñanza de los sabios. El Proverbios 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué ley? La palabra de Dios. Es manantial de vida. Y Jesús, hablando con la mujer samaritana en Juan 4, también, versículo 13, 15, Jesús, ¿qué dice? Dice que todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús, la verdadera palabra, la verdadera agua, Jesús la da. Dice, venid a mí y bebed. Y estos falsos, como vamos a ver ahora, no pueden dar esto. Y Pedro está diciendo, estos son fuentes sin aguas, nubes impulsadas por tormentas.
en África, ¿no? Por ahí el agua es un recurso muy vital, mucho desierto, tienen pozos de agua que quizá a veces muchas épocas del año está seco. Acá nosotros podemos abrir la canilla, sale agua, tenemos ríos, podemos subir a las montañas, poder beber agua mineral así, con mucho hierro, muy fuerte. Pero hay lugares que es muy escaso y es un recurso muy estimado. Y Dios compara esto, o sea, la vida espiritual, su palabra es como esta agua. Beber de Jesús es nunca más volver a tener sed. Y estas personas son como pozos secos que decepcionan a los sedientos. Llegar ahí, acá, buscar algo, y esto te dan algo, venís con mucha sed, sediento del desierto, y te vas a encontrar con un falso que puede dar algo, pero no te va a satisfacer, no va a llenar, porque lo único que llena, que hay adentro, es Jesús que puede llenar eso. Pueden engañar, decepcionar. En Jeremías 14, 13, podemos ver Jeremías 13, capítulo 14, versículo 3. Ellos son los potentados envían a sus mozos por agua. Van a las cisternas, pero no hallan agua. Y vuelven con sus cántaros vacíos. O sea, ir a cisternas de agua y encontrarse con que no hay agua. Pedro está hablando de esto, son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta. Hace dos ilustraciones, fuentes y nubes. ¿Qué son nubes? Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, nubes blancas, oscuras, grises. Muchas veces la nube blanca no viene cargada con mucha agua, o va a empezar a tronar cuando se chocan entre sí y va a empezar a llover. Hay señal, nubes blancas, parece que va a llover, pero no va a llover. Sopla el viento y se los lleva. Por eso él dice, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales ha sido reservada la negrura de la tiniebla. Estas nubes prometen lluvia, pero nunca van a traer lluvia. Estos falsos son como fuentes sin agua, como estas nubes que vienen que prometen que van a venir a esta tierra ardiente, caliente, árida, que necesita el agua, pero no van a recibir agua. Así estas almas necesitan y ellos así pretenden tener agua y satisfacer al alma sediento, y en realidad no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que dar. Y entran en algo que dicen tener un refrigerio para el alma espiritual, pero puro espectáculo en sustancia. No tienen nada. Por eso dice haber sido reservado la negrura, la tiniebla. ¿Y qué es esta tiniebla? Es en Mateo o en Judas 13, podemos ver, o Mateo 8:12, acá el hermano lo tiene, Mateo 8:12, o acá Judas 1:13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es el infierno. Lo dice Jesús también en 8:12 en Mateo, que es la oscuridad. Y viendo el versículo 18, como todo esto Dios, como Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ellos son fuentes sin agua, nubes sin lluvia, y está reservado la tiniebla, la oscuridad, el infierno. El fin de todo ellos es el infierno, la perdición. Y dice, porque vociferando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que realmente están escapando de los que viven en el error. Estas personas así engañan muy fácil a la gente. ¿Por qué? Porque no está hablando acá que va a engañar a alguien que conoce la palabra de Dios. No puede ser engañado a alguien que conoce la palabra. Si yo digo esto es palabra del Señor, alabado sea el Señor, vas a decir amén. Debes decir amén si vos lo ves que está escrito. Debes creer lo que está escrito. Por eso acá ponen, cree lo que está ahí, no lo que yo digo. Pon todo a la luz de la Escritura. Y estos falsos, así, pueden hablar con palabras arrogantes, supuestamente de ser eruditos, acreedores con gran sabiduría espiritual, y puedo decir un montón de cosas
y envolverlo un montón de cosas, pero no hay sustento entre lo que yo digo. Puedo engañar a los débiles, los que no conocen la palabra. Atacan totalmente a los que no conocen la Biblia. Son muy fácil engañados. Y también estos usan y engañan diciendo que son comunicadores, que Dios se ha encontrado, ¿no? Salen del baño y vieron una visión, ¿no? Que el Señor le mostró y tienen una revelación directa con Dios y empiezan a hablar algo que no está dentro de la Biblia, que Dios le dijo esto, que le enseñó esto y que le mostró esto, y engañan a la gente porque la gente no abre sus Biblias y no conocen la verdad, ¿no? Que el canon se ha cerrado, que no hay otra revelación más, no conoce, ¿no? Y dice Pablo a la carta a los Gálatas que muchos años después salen los mormones de ahí. Dice que todo aquel que predicara un evangelio contrario a este, sea anatema, sea hombre, ángel o cualquiera que venga y diga algo que sea contrario a esto, sea maldito delante de Dios. Sea maldito. Ellos no tienen una preparación adecuada, una sabiduría divina de Dios y agarran y en la Argentina nosotros decimos chamullar, ¿no? Un chamullo, o sea, envolver con palabras que engatusan, ¿no? De poder atraerlo. Y en 1 Corintios, capítulo 2, 14, el hombre natural, estas personas, o sea, el falso maestro, falso cristiano y todos sus seguidores, dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Uno exponerlo en palabra a un falso, no la puede discernir, no le gusta, ¿no? Dice, no le gusta hablar de teología. No le gusta que se abran la Biblia y se los ponga. No le gustan estas cosas, ¿no? Porque queda expuesta su ignorancia espiritual, queda expuesto todo lo que en realidad son. Y bueno, y Pedro va diciendo esto en la carta, que bueno, ellos seducen con pasiones sensuales a la gente, ¿no es cierto? Y van creando algo que lo vamos a ir viendo ahí. Y es triste, ¿por qué? Engañan a la gente y puede ser gente que viene de afuera, matrimonios rotos, puede ser problemas en el trabajo, se fundieron las empresas y llegan a estos lugares y dicen, trae una botellita de agua, Dios te va a bendecir. Y empiezan a engañan que sacándole plata a la gente, usan el evangelio y engañando. Y esta gente que viene lastimada con su vida, encontrar refugio en la iglesia para poder solucionar sus problemas, y en realidad son engañados por no conocer. Pues solamente Jesús es la verdad y pueden conocerlo a Él. Y es triste, es algo que pasa dentro de la iglesia. Nosotros debemos conocer y eso es lo que quiere Pedro, y deja por evidencia, dando la conclusión del capítulo 2, que se conozca esto, ¿no? Y ellos mismos son prisioneros de este error, ¿no? Y ellos, o sea, en todo, en su seducción verbal, se aferran a toda esta seducción antes que a la palabra, ¿no? No se agarran de la Biblia, no tienen nada, seducen a la gente antes que la credibilidad, las promesas del Señor. Y tiene un fin de esto, tiene un fin que llevan a la gente a crear una iglesia donde la gente se pueda sentir cómodo. ¿Por qué? Pues yo al engañar recibo lo que yo quiero para mi propio Dios, no el Dios de la Biblia, ¿no? Y hago crear una comunidad donde se sientan cómodos en sus pecados,
¿no? Que están en un lugar acogedor, sin tener que abandonar sus deseos carnales, luchar, como el Señor dice, arrepiéntanse, sigan el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y estas iglesias hablan, como Pablo en sus cartas dice, ¿no? Y va luchando, que la gracia no sea un libertinaje. Está bien, Jesús nos perdonó. Ayer, hoy, mañana seguiremos teniendo pecado, pero eso no significa que nosotros ahora agarramos y caminemos y con tal, Dios me perdona. Con tal, Dios me va a perdonar. Dice el 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Ellos hablan de una libertad que ellos mismos ni conocen. Hablan de algo que no saben. Dicen cosas que nunca experimentaron. No saben lo que es una relación con Jesús. Hablan de una religión. Usan la palabra de Dios para engañar, manipular, distorsionan el Evangelio. Dicen cosas que son herejías muy fuertes, ¿no? Escuchar que el infierno no existe, Dios te ama, tranquilo, Dios te perdona, montón de cosas que distorsionan y prometen libertad, y ellos mismos, esta gente, vienen en luchas de la vida misma, buscar libertad y no encuentran esa libertad, ¿no? Que ellos le prometen. Caen en algo y es triste. ¿Por qué? Es triste, porque están siendo esclavizados. Dice, porque quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. Si en mis pecados, o en lo que yo lucho, en las cosas que tengo, no puedo dejarlo, me deleito en eso, no puedo dejar de hacerlo, eso me tiene como un esclavo hacia eso. Y eso es lo que está por encima mío. Ahora, si Jesús reina en mi corazón, y ahí vamos a entrar ahora, porque acá Pedro no quiere que se dude de la salvación, sino que Pedro quiere traer una claridad sobre de lo que es, no es, y cómo ellos son, y tener cuidado, lleva a que la esclavitud, las personas son mismo esclavizados en esta corrupción, son corruptos. El falso maestro es corrupto como los que le siguen, son prisioneros de Satanás. Esclavitud de la corrupción es lo que le espera a todos los falsos, a los que le siguen, y un camino de infierno eterno. La libertad que Dios nos promete en la Biblia nunca se va a encontrar en la carne. Nunca vamos a tener liberación en la carne. Solamente cuando está el Espíritu de Dios vamos a encontrar una libertad en esto. Y eso lo vamos a ver en Juan 8, versículo 32. Juan 8, versículo 32. Y es solamente en Él. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Mentiras hay muchas. Está llena de mentiras. Mentiras a plagar. Doctrina de demonios. ¿Qué es la única verdad en este mundo? Esto es la única verdad en este mundo. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Lo único que Dios reveló para que le puedan conocer. ¿Y qué hizo Dios? Reveló lo que hay después de la muerte. ¿A quién? A todo el mundo. A los científicos, ¿no? A la iglesia. A niños. Que un niño lo pueda entender. Como la persona más intelectual, como el que tiene un intelecto más bajo, más inteligente o no. Dios hizo dar vista a que Él quiere para que pueda entender qué es la verdad. Y ahí conocer la verdad nos lleva a ser libre y
este conocer a Jesús, el Señor va regenerando un corazón de piedra a uno de carne. Lo regenera y vemos a un David. Y ahí quiero ir porque Pedro hace una comparación, porque caminó con Judas. Ellos en la noche, en la Santa Cena, se preguntaban, ¿pero quién va a entregarte, Señor? ¿Quién de nosotros? Y entre ellos había un falso. Había uno que caminó con ellos. Había uno que decía, ¿por qué tiramos este perfume? ¿Por qué se tiró este perfume en los pies, Señor? Ese perfume valía todo el ahorro de un año, de un salario. Todo lo que se podía juntar en un año valía ese perfume. Y la mujer lo tiró, lo derramó a los pies del Señor. ¿Qué decía Judas? En uno de los evangelios dice que fue Judas, que dijo que se podía vender ese perfume y darle la plata a los pobres. ¿Pero por qué dijo eso? Porque era uno que metía la mano en la bolsa, se robaba el dinero, ¿no? Fue mismo Judas que después entregó a Jesús por monedas. Vemos nosotros a la luz de la Escritura que hay hombres conforme al corazón de Dios, siendo pecadores. Un David, de codiciar la mujer de su prójimo. En vez de estar luchando en la guerra, sale al balcón, ve a la mujer desnuda, que también no sé qué hace afuera tomando sol, desnuda, cuando sabe que el rey sale a mirar afuera, no se fue a la guerra. Se estaba bañando. Y David agarra y manda al hombre ese al frente de batalla para que se muera. Pasan meses, David no es consciente de su pecado, lo tapa, ¿no? Hasta que viene un profeta, el profeta Natán, le cuenta una historia y él dice, hay que matar a este hombre que hizo esa maldad dentro de la historia, ¿no? ¿Quién fue ese? El profeta Natán, ese fuiste tú. Fuiste vos, esta historia sos vos. Y David, con arrepentimiento, con dolor, cae, llora amargamente y este niño no conoce la luz del día. El hijo de Betsabé no conoce la luz del día. David sabe que fue con el Señor. Llora amargamente por su dolor profundo, pero es un pecador David y ve como la consecuencia de su pecado es arrastrada por todos sus hijos, su familia, por todo, y ve maldad dentro de su familia. Pero todos somos pecadores. Ahora la diferencia de Pedro es decir, bueno, Pedro también es pecador. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro escribiendo esta carta y entramos ahí a los que quedan esclavos, prometen libertad, hablan de algo que no es y la gente se encuentra con algo y queda siendo esclavo, pero siempre hay un remanente que conoce, que ama a Dios, que tiene temor de la verdad y Dios tarde o temprano los termina sacando. ¿Y por qué? Porque pasan en intimidad con Jesús y van conociendo al camino que es Jesús. Dice el 20, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estos, son vencidos, su postrer estado viene a hacerle peor de lo que era antes. Pedro advierte que estos falsos y sus seguidores, escapando de las contaminaciones del mundo, de todo ese sistema mundial, con su dolor, la gente que viene, le asienta muy bien estar entre cristianos. ¿Por qué? Porque se escuchan las promesas del Señor Jesús y es muy lindo lo que Jesús promete para esta vida. En medio dice, confiad en mí, que yo he vencido el mundo, que va a haber aflicción, va a haber sufrimiento. Y no es que conozco a Jesús y listo, se terminaron los pecados y ahora no voy a pecar más. En medio de toda la lucha de los pecados se encuentran con iglesias que hay pecadores y ellos se sienten cómodos ahí, porque se habla del perdón de Dios, pero ellos siguen pecando deliberadamente. Se refugian dentro de lo que es. ¿Pero qué se refugian? Ellos oyen, escuchan el Evangelio, pero están en sus términos, no en los términos de Dios en la iglesia. Están infiltrados en la iglesia. Por eso Jesús habla de la cizaña y el trigo, que son iguales.
Acá en Suiza se ve el campo cuando crece en el verano, cuando se suele plantar el trigo y como el trigo queda y la cizaña el trigo cuando carga fruto se dobla y la cizaña queda parada, ¿no? Y Jesús habla, dice que va a venir el día del fines de los tiempos, cuando suene la trompeta, los ángeles van a separar la cizaña que cargó fruto y el trigo que cargó fruto, y la cizaña será echada al fuego, ¿no? Una parábola, una metáfora del Señor, cómo hacer una ilustración de lo que pasa de los falsos dentro de la iglesia. Parecen ser, pero no son, y eso es lo que Pedro nos está marcando. Estas personas, escuchan el Evangelio, se inclinan hacia el Evangelio, pero no hacia el Cristo del Evangelio. Están ahí, oyen domingo tras domingo, y lo podemos ver en Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26, lo voy a leer hasta el 27 por el tiempo. Dice, porque si continuamos, capítulo 10, versículo 26, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo 20, ¿no? O sea, de Pedro. Dice, porque conociendo el camino del Señor, de Jesucristo el Salvador, siendo enredado otra vez en estas cosas. Escuchan el Evangelio, pero se vuelven atrás, hacen nula la gracia de Dios. La cruz, ¿para qué murió? O sea, si ya no alcanzó la cruz, pisotean la sangre de Jesús, es muy fuerte. Son vencidos y su postrer estado viene a serles peor que el primero. El que habla de esto es Jesús, capítulo 12, versículo 24 al 26 de Lucas. Lucas, capítulo 12, (24 al 26). Acá me equivoqué. A ver. Perdón, era el capítulo 11. Sí, Lucas capítulo 11. Capítulo 11. El 24-26, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, regresaré a mi casa donde salí. Y al regresar, la halla barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando habitan allí, y el postrero de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Imagínense gente que viene, no sé, ejemplos que puede pasar en el mundo y pasa también dentro de la iglesia, de sacar créditos porque están en una deuda inmensa y tener un pequeño ahorro, y van y apuestan todo a algo y son estafados y quedan peor de lo que estaban antes. Así se encuentran en estas iglesias gente que viene escapando de sus errores, de sus problemas, y son estafados por no conocer la verdad y quedan peor. Y acá lo que Jesús está hablando, también algo espiritual, por el Espíritu. Estas personas no tienen al Espíritu Santo. Una vez que uno tiene al Espíritu Santo, no es que puede entrar otro espíritu inmundo adentro. Está hablando de personas que nunca conocieron a Jesús. Su espíritu, cuando sale lo maligno,
no entra el Espíritu Santo, vuelve y después peor. Y habla de esta gente que agarran, vienen, escuchan el Evangelio y lo rechazan y van a peor, pero mucho peor. Pueden leer en sus casas capítulo 1 y 2 de Romanos, que Dios ya levanta la mano y deja hacer lo que sea. En perversiones muy fuertes. Versículo 21. En el versículo 21 de Pedro, que estamos en la predicación, dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue transmitido. Estas personas tienen un conocimiento ético cristiano, tienen un lenguaje cristianitis, ¿no? Tienen una característica cristiana, por eso parecen ser, pero no son. ¿Por qué? Porque se vuelven atrás al santo mandamiento. ¿Qué es el santo mandamiento? El consejo de Dios, todo el consejo de Dios, toda la Biblia, todo el mandato de Dios, toda la palabra de Dios. No se someten, no tienen a Jesús como Señor en su corazón. Le gusta a Jesús Salvador, pero a Jesús Señor no le gusta. Reina otro en su corazón. Hay un análogo que yo le agregué al lado, por los demonios, Satanás, también creen en Dios. En Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan. Y estas personas también vienen acá y escuchan, sí. Son convencidos que Jesús vive, reina, que Jesús va a venir. Que Mateo 24 habla y dice, falta muy poco a que venga, hay rumores de guerra, que hay terremotos, que todo lo que está pasando, que falta muy poco. Son convencidos, sí, pero siguen deleitándose en sus pecados, como que van a vivir para siempre, no hay arrepentimiento, no hay temor de Dios para nada, y siguen ahí. Y este versículo indica que es una conversión, y es una palabra que yo no me acordaba el viernes, que me gusta, que la tenía, y fui a buscarla en el diccionario también. Es definir esto que estas personas tienen es ilusoria. No sé si escucharon una vez esta palabra, pero es un adjetivo, y lo escribí acá la definición del diccionario, ilusorio, adjetivo que describe algo engañoso, irreal, ficticio, o que carece de fundamento real. Estas personas tienen un conocimiento, tienen una conversión ilusoria. Entonces podemos mirar a Judas, tiene una conversión ilusoria. ¿Camina con Jesús? Sí, pero vemos un Pedro que también camina con Jesús. Tiene sus caracteres, todo. Acá puede haber personas muy identificadas con Pedro, ¿no? Cabezón, charlatán, meter la pata, ¿no? Y estamos justamente predicando sobre su carta, y él dice el camino, porque el mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que le fue transmitido. Mejor le hubiera sido no haber conocido el Evangelio. ¿Por qué? Porque el castigo para el que escuchó y no se arrepintió va a ser aún peor, va a ser peor. Y también la Escritura en otros lugares enseña que cómo son los regenerados, cómo son los que han nacido de nuevo, cómo ellos son. Perseverar. Pedro, Pablo, apóstoles, ¿no es cierto? Lloran por su pecado amargamente, le duele. Nosotros el viernes estudiando la única esperanza que es el Señor Jesús, y estamos hablando de Romanos 3 y cómo una hermana dio un ejemplo de cómo pasan por el barro, un montón de gente caminando y después hay una alfombra blanca y todos pisan ahí arriba y todos manchan la alfombra blanca. La alfombra blanca, una alusión a la ley que expone el pecado. No, el hombre no puede cumplir el pecado. No puede cumplir la ley, perdón. La ley expone el pecado del hombre. Y estas personas, podemos ir a Juan 10, 26, 30,
los que conocen, son regenerados, también Jesús lo conoce. El 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. No perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Pero nos está diciendo acá, ahora como vamos a leer el 22, que dice que el perro vuelve a su vómito, que el cerdo, por su naturaleza, le podemos bañar y va a volver a tirarse al barro. ¿Qué está diciendo acá? Ovejas. Compara a su pueblo como ovejas, no como cerdos o perros que vomita y vuelva a lambear el vómito de vuelta. Es una comparación. Y lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Por qué? Muchas veces hemos leído, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llora por su pecado, le duele su pecado, le carga su pecado. Y vemos a Judas y Pedro, la diferencia, que Pedro a negar la noche, negarle 3 veces a Jesús, que cuando están comiendo todos juntos dice, uno me va a entregar esta noche. ¿Quién? Y se empiezan a mirar. ¿Quién? Yo, Señor. ¿Tú? No. ¿Quién? Y Pedro dice, yo no te voy a negar nunca. Yo te voy a seguir hasta el final. Dice, Pedro, vos hasta esta madrugada, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro después vemos que le niega. Llora amargamente cuando cruzó las miradas con Jesús toda su vida. Amargamente llora por su pecado. Pedro tiene un arrepentimiento genuino. Jesús se encuentra en Juan 21, cuando Jesús resucitó, le está preparando el desayuno, cuando ellos están pescando, Pedro se tira al agua, va llegando, comen y mientras que están desayunando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. ¿Pero de verdad, Pedro, me amas? Sí, te amo. Jesús, como Pedro le negó 3 veces, Jesús también le pregunta por 3ª vez, Pedro, ¿me amás? Señor, vos conocés y sabés todas las cosas. Sabes, Señor. Apacienta mi oveja, le dice Jesús. Cuida mis ovejas. Y vemos un Judas que, ¿qué hace? Judas tiene remordimiento. Pedro encuentra una restauración. Judas, una autodestrucción. Remordimiento porque, ¿qué hizo? Fue y se mató, ¿no? Por haber entregado a alguien justo. Colosenses 4:14, le voy a mostrar, a ver, me quedan 5 minutos, pero le voy a mostrar para que puedan ver dentro de la Biblia que también pasó en el Nuevo Testamento y sigue pasando hoy. Colosenses 4:14. Colosenses 4:14, que dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Ahora Filemón 1:24. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Son saludos de despedida ya de Pablo en las cartas, escribiéndole a Filemón, escribiendo a la iglesia de Colosa. Y ahora vamos a mirar 2 Timoteo 4:10, ya la última carta de Pablo a Timoteo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? Se fue al mundo. Vemos en Colosenses a Filemón que Demas estaba con Pablo. Y después, a Timoteo, Demas se fue al mundo. Hay gente que camina entre nosotros y ha pasado dentro de esta iglesia. Gente que ha estado involucrado en los ministerios y hoy ¿dónde está? En el mundo. En el mundo. 1 Juan 2,
Primera de Juan 2, la primera Juan 2, 19, que dice, Primera de Juan 2, 19, quiero leerlo bien porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Estuvieron acá, caminaron con nosotros, pero nunca fueron. Nunca fueron. Y para terminar, el versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno, en el barro. Pedro acá cita Proverbios, que es un libro de sabiduría de Dios, muy lindo. Siempre digo, libro que quiero estudiar con mi hijo, si Dios me lo permite. De la Biblia dice, el perro vuelve a su vómito, en Proverbios 26, 11. Y lo segundo que Pedro dice ya es algo de Pedro, marcando el cerdo que vuelve al barro. El cerdo que vuelve, ¿no? Pedro usó toda esta carta, el capítulo 2, para poner en evidencia a los falsos, marcar a los falsos, y también de que los que realmente han nacido de nuevo conozcan el Evangelio y puedan discernir quién es, porque hay frutos, anhelan al Señor Jesús, están enamorados de Jesús, lo marcan con su vida, lo viven. Por eso conocer antes de llamar hermano a alguien, conócelo. ¿Es un hermano? ¿Es un hermano? Pedro, en esta analogía, estas dos, está evidenciando que la naturaleza interior de estas personas nunca cambió realmente. Usa esta metáfora de lo que Jesús dice, mis ovejas, yo soy el pastor, ustedes son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas, ¿qué hace? Son torpes, sí, somos torpes. Dios no compara, somos torpes. Cuando tenemos pecados, nos escapamos. Dice en el Salmo 23, con vara y callado el Señor nos busca. La vara para enderezarnos. Con callado, con una vara larga, con un arco adelante para estirar del cuello, enganchar el cuello y estirarlo afuera. ¿Por qué? Porque una oveja cuando se lastima termina en los arbustos, escondidos por la mosca que le quieren picar y ponerle gusano en sus heridas para que se terminen muriendo. El pastor tiene el callado para estirarlo de vuelta. Y va, Jesús dice que va y busca, deja las 99 ovejas y va y busca una y la trae de vuelta. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y también el cerdo, por su naturaleza, que vuelve a la suciedad. Y eso hay dentro de la iglesia. Y vamos para terminar, Juan 10, 26, 27. Juan 10, 26, 27. Juan 10, 26, 27. O el 28 también, ¿no? Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús habla y llama y ama. Jesús perdona cualquier pecado. Jesús cambia el corazón. Uno por sí mismo, como estos falsos, intentan cumplir los parámetros y se acomodan las cosas y empiezan a caer los libros de los estantes porque no pueden, porque su naturaleza nunca ha sido cambiado. La religión que mata está por afuera, pero el corazón, Jesús nunca estuvo dentro del corazón. Nunca cambió Jesús el corazón adentro. Y Jesús es el único que puede cambiar y puede ayudar a cambiar, a ser como Él. ¿Por qué? Porque es su espíritu que cambia, no somos nosotros. Nosotros estamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Solamente el Espíritu de Dios hace y que mora en nosotros, hace las buenas obras y se manifiesta que somos de Él. Así que bueno, Pedro deja por claro que la salvación no se pierde. Deja por claro que cuando Él extiende la mano, nadie va a perecer. Él es el que da la vida eterna. Nadie va a perder la salvación. Y esto sí, vuelven a su vómito y hay condenación eterna para los falsos y para los que juegan con el Señor. Señor Santo, gracias por permitir que se pueda exponer tu palabra. Señor, gracias que, Señor, podamos estudiar, conocer, Señor, y poner todo, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a la luz de tu palabra, Señor. Que seamos examinados, Señor, y que nos puedas dar arrepentimiento de nuestros pecados, ayudarnos a ser como vos, a caminar como vos, Señor, Señor, a ser discípulos tuyos, Señor, a desear el reino de los cielos, Señor, a darlo todo por pérdida con fin de ganarte, dejarlo todo atrás, Señor. Permite, Señor, que nosotros en el transcurso de la semana podamos meditar en la predicación y tener tiempo para buscarte, tener intimidad con vos, tener una hermosa relación, Señor Jesús. Y no a entrar en lo que es una religión, Señor, a cumplir cosas para poder ganarme el cielo. Se trata de vos, Jesús. Por todo lo que hiciste, nos diste tu justicia. Gracias te damos, Señor Jesús, porque somos tus ovejas. Guárdanos, Señor, de los falsos, que podamos discernirlos, Señor, y defender a la iglesia, Señor, que la que vos, Señor, amás y diste tu vida por ella, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo, por perdonarnos, por librarnos, por llamarnos hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.